Y siendo entonces las 6:26 o 27 ahora, del 23 de enero del año 2023, iniciamos formalmente esta su clase de interpretación y argumentación jurídica. Hemos trabajado todo un mundo, desde la interpretación a los fundamentos de la argumentación, la interpretación lógico-deductiva. Tenemos aquí un pequeño esquema de lo que hemos ido trabajando. Hablamos de la introducción de la argumentación, hablamos del contexto jurídico en que se desarrolla la argumentación. Hablamos de las diferentes concepciones de la argumentación, que son la formal, la material y la pragmática. De la pragmática no hemos entrado tan de lleno como lo haremos hoy, pero también si trabajamos a Perelman y trabajamos a Toulmin, trabajamos la concepción pragmática, porque la pragmática es bajo la idea de la intención comunicativa, es decir, la idea de persuadir y convencer al interlocutor. Hablamos de la concepción de lógico-deductiva, la lógica formal, sus aspectos centrales y sus límites. Y también el rechazo de este modelo deductivo a través de la tópica de Fibeck, que la exploramos aquí a través de un catálogo de tópicos que tiene su crítica también, la nueva retórica de Perelman con la noción del auditorio universal y la lógica informal de Toulmin a través de un esquema, un modelito que me imagino que les parece muy chulo a ustedes, sea para estructurar argumentaciones como para desmenuzarla en el caso de que ustedes tengan que analizar una sentencia. Entonces, obviamente que de la misma manera en como las concepciones lógico-deductivas tienen su déficit, así también estos métodos, el método de Fibeck, la retórica de Perelman y la lógica informal de Toulmin, tienen sus críticas. La crítica que exploramos del método de Teodoro Fibeck consistía precisamente en el hecho de que al ser problemático, esa asistematicidad parecería que el derecho era una modalidad de adivinanza. Es decir, es muy útil como herramienta, pero como teoría con base científica lo dudamos. La retórica de Perelman, su mayor virtud es, digamos, su mayor defecto, porque al apelar a la idea de un auditorio universal adecuado al tema de que los interlocutores sean seres racionales, nos coloca en un plano filosófico a preguntarnos qué es un ser racional, porque muchas atrocidades cometidas alrededor de la humanidad fueron cometidas no solo por seres racionales, sino a su vez por lo que en su momento se entendió que era una decisión racional. Entonces, y la lógica informal de Toulmin, que aunque es una muy buena herramienta, no solamente para esquematizar los argumentos, sino como hacer una especie de tabla de fortalezas y debilidades entre un argumento frente a otro, el esquema de Toulmin tiene la debilidad que es que se le critica que no aporta más dentro del silogismo. Es como una especie de silogismo con más pasos. Entonces, vamos a ver qué nos trae a nosotros lo que serían las corrientes que vinieron ya en los años 50, a cargo de dos grandes autores, Neil McCormick con su teoría integradora y Robert Alexy con su teoría procedimental. Entonces, esas concepciones anteriormente mencionadas, la de Fibeck, la de Perelman y la de Toulmin, aún difiriendo entre sí en diversos extremos, tienen en sí algo en común. Recordemos siempre esto, que rechazan el modelo de la lógica deductiva. Estos autores no tratan simplemente de mostrar que esta concepción lógico-deductiva tiene sus límites, sino además que pretenden reconstruir la argumentación jurídica a partir de otros elementos no formales. Sin embargo, conforme a los autores contemporáneos de la argumentación jurídica, ni Fibeck, ni Perelman, ni Toulmin han planteado concepciones que puedan aceptarse sin más como una teoría satisfactoria de la argumentación jurídica. Yo diría tomar y dejar. Correcto. Es decir, yo diría, lejos de descartarlos absolutamente, yo diría que lo mejor es tú decir qué a mí me resulta de todo esto útil, qué yo puedo rescatar y qué personalmente puedo desechar. El rol mío como juez quizás es un poco más limitado que el de ustedes como abogado. ¿Por qué?
Porque en mi condición de juez, yo no puedo predicar el asigunismo jurídico. Correcto. Que era una de las preguntas que hacíamos en el foro. Si el juez podía hablar de la existencia de un auditorio persuasivo. Y en parte sí, pero no dentro del mismo contexto del abogado. El abogado tiene que ganar caso por caso, no pensar que siempre va a ganar, sino va a buscar la mejor estrategia posible para su cliente. El juez no puede un lunes rechazar un cobro de peso porque el pagaré está en fotocopia y que ese sea el razonamiento por el que lo rechazó, y el martes a coger otro cobro de peso en donde te traigan el pagaré en fotocopia. Otro cobro de peso donde el pagaré esté en fotocopia, que tú lo acojan. Porque ahí yo estoy rompiendo una regla de justicia formal. Correcto. Es decir, aunque yo pueda justificar nítido de manera individual la decisión del lunes, en donde yo digo, en vista de que este pagaré lo trajeron en fotocopia, no cumple con los requisitos establecidos por la legislación, por lo tanto debo rechazarlo. Pero también entonces el martes doy una decisión diciendo, si bien es cierto que han traído el pagaré en fotocopia, no menos cierto es que este juez puede apreciar de la fotocopia, de la copia fotocáptica aportada, que el mismo es íntegro a su contenido y no ha sido cuestionado, por lo tanto, es válido para los fines de aceptar el cobro de peso. Usted analiza ambas decisiones de forma individual y usted diría, están bien motivadas, ¿correcto? Pero si usted junta una decisión con la otra, usted dice, pero ven acá, este hombre es una veleta, y eso es problemático desde la óptica del juez. En la óptica del abogado no existe ese peso. El abogado un día le toca defender a un imputado, al otro día le toca ser abogado de la parte civil y querellante. Y lo que diga en defensa de ese imputado puede ser la tesis totalmente opuesta a lo que diga siendo abogado de la parte civil y querellante. Siempre hacen una anécdota de Abraham Lincoln, yo no sé si ustedes la conocen, que Abraham Lincoln antes de ser juez, antes de ser presidente, era un abogado y un abogado muy hábil, que en una mañana defendió a un cliente utilizando una tesis frente a un juez y fue tan bueno y tan elocuente con esa tesis que le dieron ganancia de causa. Pero más adelante, disculpe, parece que alguien me cambió. Parecería como que entraron y cambiaron el coso. Disculpen un minuto. Señores, por favor, la parte de punchar la pantalla, no lo hagan, que se me acaba de ir la presentación. Yo intenté ahí entrar y parece que hice un lío sin querer. No hay problema, Marino. Sí, fue sin querer. O sea que uno es puyando que está aquí. No. Gracias. No hay problema, Marino. Bien, le decía que en una primera oportunidad él va y conoce su primera audiencia y le va bien en un proceso con ese mismo juez, argumenta de una manera majestuosa. Luego en la tarde le toca conocer un caso distinto en donde él tiene que asumir la posición opuesta y defiende la tesis opuesta criticando la que él tenía en la mañana. El juez lo jala en barra, que no le escuchen las partes, y le dice, pero ven acá, ¿es usted que está loco o usted cree que yo estoy loco? Usted vino esta mañana a decir lo exactamente opuesto a lo que está diciendo ahora. Entonces Abraham Lincoln le dijo hábilmente, ay, discúlpeme, magistrado, si no fue hasta hace una hora que me di cuenta que esta mañana estaba equivocado. Entonces, un abogado puede hacer eso, un juez no. Correcto. Entonces, evidentemente que el tomar y dejar a ustedes les conviene. Ustedes pueden coger lo que les convenga de ahí para lo que les convenga específicamente en su caso en particular. Nosotros no debemos a una situación un poquito más
compleja y ahí sí hay que rescatar un poco lo de Perelman. Tratar de dar un discurso que sea consistente, coherente y universal en cada momento. Pero eso parece algo idílico. Vamos con las diferentes teorías estándar de la argumentación jurídica. En los 70, entonces, aparecieron estas denominadas teorías estándar de la argumentación jurídica, más allá de los precursores. Aquí aparece la teoría integradora de Neil McCormick y aparece la teoría procedimental de Robert Alexis. Al día de hoy, la idea es trabajar primero con McCormick, dependiendo de cómo nos vaya en clase, ver si se puede trabajar con Robert Alexis, pero la idea de esto no es tratar de embotellarle todo el material posible, sino ir trabajando con lo que ustedes puedan ir trabajando. ¿Correcto? Bien. Entonces, Neil McCormick, que fue autor de una obra muy buena que se llama Legal Reasoning and Legal Theory de 1978, déjenme ver si yo le puedo escribir el nombre. Yo le dejé algunos materiales acerca de McCormick, pero su obra cumbre se llama así mismo Legal Reasoning and Legal Theory. A través de esta obra, él trata de armonizar la razón práctica con el escepticismo humano. Él trata de armonizar el noble sueño con la pesadilla. No sé si ustedes se recuerdan de eso, del noble sueño y la pesadilla. Entonces, él trataba de mostrar que una teoría de la razón práctica debe completarse o complementarse con una teoría de las pasiones. De esa manera, él construía una teoría tanto descriptiva, es decir, indicando las cosas como son, como a su vez normativa, o diciendo las cosas como deberían ser. Entonces, da cuenta ahí de los aspectos deductivos de la argumentación jurídica como de los aspectos no deductivos. Da cuenta ahí de los aspectos formales como también de los aspectos materiales. Y trata de colocarse en un punto medio entre teorías denominadas, digamos, ultrarracionalistas, que sería el caso de Ronald Dworkin. No sé si ustedes recuerdan cuando trabajamos a Ronald Dworkin en Teoría General del Derecho, que él sostenía la idea de la existencia de una respuesta correcta para cada caso, por más difícil que sea. Ese era el extremo dentro de lo ultrarracional y el extremo de lo irracional a través de los realistas o a través de posiciones como la de Alf Ross, que decía que las decisiones jurídicas son eminentemente y esencialmente arbitrarias. Es decir, lo que un juez decide es el producto no de la razón, sino de la voluntad. No de una interpretación objetiva de la norma, sino la actitud con la que se haya levantado ese día a desayunar. Bien, entonces, McCormick trata de colocarse en el punto medio entre estas dos posiciones. ¿Y cómo lo hace? Con lo que es el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. ¿Recuerdan ustedes más o menos cuál era la diferencia entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación? Yo le llegué a dar eso a ustedes. No. ¿No se recuerda? No, maestro, no nos dio eso. E inclusive en los materiales que usted nos envió, lo primero, está este de McCormick en inglés. El Reason. Ah, ok, ya. Está en inglés. Mala mía. Sí, pero también nos habla en el material, profesor, de que McCormick habla de una justificación interna y una justificación externa. Por ahí es que va, que eso también es. Pero no lo había dado. En el material yo verifiqué eso. Yo lo había visto antes, pero en el material que usted mandó está puesto. Muy bien. Entonces, mira eso interesante que ella ha dicho, lo de justificación interna y externa, que creo que esa división también utiliza Jerry Wroblewski, pero vámonos por partes. Contexto de descubrimiento viene a ser los fenómenos
sociales, morales, religiosos, económicos, políticos, familiares, personales, sentimentales, que influyen en la psicología del juez al momento de fallar. Bien, entonces, cuando hablamos de ese contexto de descubrimiento, hablamos de las razones de la decisión. Cuando hablamos del contexto de justificación, ahí hablamos de el fundamento de la decisión en el ordenamiento jurídico. Es decir, para que escuchen, para que lo tengan pendiente, el contexto de descubrimiento son las razones por las que tú decidiste de tal manera. Son las razones de la decisión. El contexto de justificación son las razones en la decisión. Bien, entonces ustedes dirán ahí, el maestro está diciéndonos algo que es horroroso. Nos está diciendo a nosotros que los jueces hacen lo que le dé su gana, deciden como le da la gana y luego plasman en la decisión la justificación, vamos a llegar más lejos, la excusa, el allante con el cual quieren hacer que la misma se vea como una decisión de derecho. Que conociendo la mentalidad del abogado, la mentalidad del dominicano, la mentalidad de la gente, el sentido general, el escepticismo humano, ustedes no han dejado de pensar eso con alguna decisión que tengan en la mano. Te leen la decisión y te dicen, ahí lo que pasó fue tal cosa y ahora hay que agarrarse de esto otro para decir que fue esto. Eso pasa, no lo nieguen. Uno mismo piensa eso mismo cada vez, por ejemplo, que ve hasta un árbitro ampallando en un juego en donde no cantan una falta para compensar una falta que sí cantaron, que no debió cantar. Pero ese elemento, aunque se vea seductora esa idea, se aparta del contexto de justificación. Y es lo que McCormick trata de advertir. McCormick advierte que la argumentación práctica en general y la argumentación jurídica en particular cumple para McCormick en esencia una función de justificación, no de persuasión, de justificación. Él dice, esa función justificadora está presente incluso cuando se persigue persuadir, pues solamente se puede persuadir si los argumentos están justificados. Solamente en derecho, por supuesto, hablamos, se puede persuadir si los argumentos están justificados. ¿Cuál es el principal punto de refutación que tienen los abogados cuando quieren rechazar las conclusiones de la contraparte? ¿Qué es lo que siempre dicen? Improcedente, mal fundada y carente de base legal. Carente de base legal. Carente de base legal. Aparente, eso parece ser un cliché, pero pesa mucho. ¿Sabe lo que le está diciendo usted como parte demandada cuando dice improcedente porque no procede, mal fundado porque puede haber otro fundamento, pero cuando dice carente de base legal? O sea, el peso de esa palabra, aunque la decimos como si fuera pedir agua, quiere decir, lo que él está planteando pues no tiene una pierna jurídica de donde agarrarse. Y evidentemente que para tú convencer en ese escenario, tú por lo menos tienes que demostrar que lo que tú estás planteando tiene, aunque sea el más mínimo asidero jurídico. O yo le pregunto a ustedes, ¿en algún momento ustedes se han parado a postular a un tribunal alguna tesis que no tenga ni el más ínfimo asidero jurídico? Pues yo lo felicito si eso sucede. Porque yo lo primero es que lo veo imposible. A todos se le puede buscar un bajadero jurídico. Y
Y lo segundo, eso va a contranatura de sus funciones. Si ustedes van a plantear como médico una solución, la solución va a ser médica. Si ustedes van a plantear una solución como ingeniero, la solución va a ser técnica. ¿Cómo es posible que un abogado, la solución que vaya a plantear, no sea una solución legal? Entonces, evidentemente, la argumentación dentro del contexto jurídico siempre habrá un elemento de justificación, porque sin ese elemento no hay persuasión. ¿Correcto? Entonces, incluso quienes afirman que las argumentaciones explícitas que pueden hallarse en las sentencias judiciales está dirigida a encubrir las verdaderas razones de la decisión, estarían realmente proponiendo o presuponiendo la idea de justificación. Entonces, justificar quiere decir dar razón que muestren que las decisiones en cuestión aseguran la justicia de acuerdo con el derecho. ¿Qué queremos decirle con esto? Que por más profunda, por más íntima, por más divorciada de lo que esté en la sentencia, sea la razón que pueda tener el juez para fallar de una manera determinada, a la hora de redactar su decisión, tiene un compromiso: amarrar esa solución a lo que dice el derecho vigente que se aplica para ese caso concreto. Porque, ¿qué sucede de lo contrario? ¿Qué normalmente sucede cuando las pasiones no abordan y no podemos amarrar lo que dice una decisión en base a razones jurídicas? ¿Qué pasa con esa decisión? Profe, cualquier decisión que no sea conforme a la ley, en este caso, manda a lo que sería o una apelación o por motivo de justificación, casación. Eso lo preestablece hasta la mayoría normativa. Exactamente. Es decir, tú estás ofreciendo al sistema jurídico una decisión débil, vulnerable, que, tomando los parámetros como Tulmin decía, no resiste la crítica, no resiste escrutinio. Hay decisiones tan malas que ni siquiera permiten el control jurisdiccional de segundo grado, por lo que un tribunal, en vez de revocar y dar su propia decisión, tiene muchas veces que anular. ¿Ven? Y ahí es donde entra tanto la función endoprocesal como la función extraprocesal de la motivación. Entonces, dice, déjame ver, me interesa ver este aporte de Saoni. Saoni dice, ahí es donde entra en materia civil y de tierra el escrito justificativo, ampliatorio de conclusiones, de manera que oral no se puede justificar. Falso de toda falsedad. Y explico esto, por favor. Los procesos todos son orales. Eso incluye los procesos civiles y los procesos de tierra. Que por un tema de manejo del tiempo uno pretenda que las partes limiten sus conclusiones a darle lectura y que cualquier tipo de adición lo puedan hacer en un escrito, sí. Pero primero que hay que corregir en esa parte es lo siguiente. El escrito no es ampliatorio, es justificatorio. ¿Por cuál es la diferencia? Si tú me pediste 4 cosas en un proceso oral y en el escrito me quieres meter de contrabando 2, por más razonable que sea, usted sabe que esas 2 cosas adicionales van para afuera. No me puede meter conclusiones de contrabando. Por eso, en la terminología ampliatorio, aunque obviamente se refiere a ampliatorio de las motivaciones, es preferible mejor justificativo de conclusiones. Y lo segundo, y esta parte es muy importante, que la oralidad en muchos casos es muy importante. ¿Por qué? Sobre todo en materia de tierras, en materia civil, cuando los procesos tienen una serie y una sucesión de actos que lo hacen largo, tedioso, complejo. Si tú tienes esa capacidad retórica de explicar o al menos sumarizar qué es lo que tú quieres y por qué tú lo quieres, y asimismo sumarizar cómo eso no procede y por qué no procede, la oralidad es importante ahí. Muchas veces, gracias a la oralidad,
uno mismo desde estrado puede hacer notas de expediente y uno puede decir, mira, aquí pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. No hay inmediación ni hay concentración en los procesos de derecho privado. No obstante, como yo soy el titular del Tribunal de Tierra, existe un 99.99% de probabilidades que en mis manos recaiga la solución de ese caso. ¿Correcto? Ahora, Saomi, no es a ti que te estoy diciendo falso de toda falsedad. No crea que es diciendo que tu aseveración está errada. Estoy hablando de un paradigma con el que nosotros trabajamos los casos, si se quiere, en donde solemos reducir la escrituralidad y cuando tenemos el expediente en frío en nuestra mano, no sabemos por dónde entrarle porque no se instrumentó bien el expediente en audiencia. Y muchas veces o forza una reapertura o hay que dar una de estas decisiones lógico-formalistas para darle salida al expediente sin necesariamente tener la solución del caso. Yo diría ahí que quizás lo que tenemos que cambiar es de cultura, sobre todo en materia de derecho privado, para manejo de estos casos, pero también hay que tomar en consideración que estos tribunales de derecho privado están sobrepoblados de 100, 90, 70, 60, 50 audiencias un mismo día, que cuando viene a ver eso complica la oralidad. Pero por el hecho de que hay una sobrecarga de trabajo, no creo que eso conduzca a decir que está cerrada la oralidad. Bien, pero vamos a escuchar a Francisco, que tiene la mano levantada. Digan, Francisco. Profesor, mire, yo vengo precisamente de la cantera de abogados civilistas y de derecho privado, fundamentalmente, que no me circunscribo nada más a esa área. Pero yo siempre en varias peñas y en varias situaciones que me han tocado hablar en temas que el proceso civil es emplear el modelo adversarial necesariamente para poder resolver el tema de lo que es la oralidad, el tema de la inmediación, que ya se hace necesario que en la litigación civil se implemente. Porque realmente los procesos civiles, desde el aspecto constitucional, se ve obligado a implementar la oralidad, la inmediación, la concentración, en todo el aspecto procesal que tiene que ver en el orden de litigación y al mismo tiempo cumplir todas las etapas procesales sin que se interrumpan y que pueda ser efectivo la garantía de derechos fundamentales en materia de derecho civil, por ejemplo. Si nosotros nos vemos cuál es la línea que se va siguiendo en el aspecto procesal, por ejemplo, el Código Procesal Tipo que se está implementando ahora mismo, tanto en Uruguay como también en Colombia, el Código General del Proceso, ya se está limitando la escrituración excesiva de lo que es el proceso civil. Ya se está implementando lo que es la oralidad, la concentración, porque es una fórmula más efectiva, es más práctica. Claro. Pero eso requiere, a su vez, y rescatando la parte de Saoni, eso requiere una inversión fuerte. O sea, no es solamente decir desde ahora los procesos son orales, porque debo decirles, señores, esta reforma procesal penal, sobre todo lo que tiene que ver con conocer el proceso de colegiado en los pueblos remotos, no sé si alguno de ustedes le ha tocado litigar, por ejemplo, en Samaná o en Salcedo, tratando de implementar, de correr un Ferrari en un camino vecinal. O sea, el tema es más complejo de lo que ustedes se imaginan. Pero vamos a seguir con esto. Muy interesante los aportes tanto de Saoni como de Francisco en ese sentido. Entonces, decíamos que se trata de armonizar lo que sería la razón práctica con el escepticismo humano, lo ultrarracional con lo irracional, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Entonces, para ello, él aborda el tema de que, aunque hay una distinción entre el contexto de descubrimiento y el de justificación, como se lo hemos dicho,
La teoría de la argumentación jurídica siempre debe situarse en el segundo hábito. Es decir, aunque tomemos en cuenta elementos sociales, morales, religiosos, económicos, políticos, familiares, internos, personales, como quiera, que influyen en la toma de decisión, lo determinante es ese contexto de justificación en donde tú puedes presentar tu decisión ante terceros. O sea, más importa que las razones de la decisión judicial, las razones en la decisión judicial. Correcto. Entonces, para ello, McCormick parte de un punto de partida dentro de esa teoría integradora de la argumentación jurídica. Parte de considerar, y me imagino que ustedes estarán de acuerdo también, que al menos la mayoría de los casos, los jueces establecen una justificación de un carácter estrictamente deductivo. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, si vamos a dividir los casos, existen los casos fáciles y los casos difíciles. ¿Recuerdan esta división, el caso fácil y caso difícil, que la trabajamos con Hart? Y recuerda que decíamos que los tribunales tienen que trabajar el 95% para dar un número de sus casos, lo trabajaba eran casos fáciles, eran casos rutinarios, casos de expediente. Entonces, si son casos rutinarios, ya hay una premisa general, o sea, ya hay una solución para eso. Cuando ustedes, por ejemplo, buscan un técnico para arreglar una nevera, como tuve que buscar yo uno, el técnico desde que vio la nevera dijo, ah, no, mira, lo que le falta es el tubito de la manguera. ¿Por qué dice eso? Porque ya él tiene presupuesto del pasado con lo que ha trabajado para resolver el problema de la manguera. La ley es esa pericia que tiene el técnico para ustedes los abogados. Es decir, la ley es el resultado de soluciones a problemas que hemos visto y que le han dado un parámetro general. Y eso es lo que McCormick nos dice. Dentro de la presupuesto de la argumentación tenemos que partir que la gran mayoría de casos son casos fáciles. ¿Alguna duda? ¿Ustedes critican a McCormick en esta parte? Díganme ustedes. Bueno. Perdón, profe, ¿qué dijo? Que no le escuché. No. Que McCormick dice que la mayoría de casos que conocemos dentro de la teoría de la argumentación jurídica son lo que denominaríamos casos fáciles. Ojo, cuando decimos fácil, no es en el lenguaje llano y común de que eso es tan fácil que hasta un niño lo puede resolver. No es eso. Decimos, es un caso fácil. ¿Por qué? Porque para el problema que ahí se ha presentado, ya la normativa tiene una solución expresa. O sea, no hay que salirse de ahí. Dígame usted, Marino. Profe, tú sabes que estos filósofos hacen una combinación, una cosa con la otra. Eso que está diciendo Marconi ahí viene siendo prácticamente lo que ya dijo Stephen, como viene siendo la garantía, que la garantía vienen siendo, exactamente. ¿Me entiendes? Las jurisprudencias que luego se traspasan, se transcriben en leyes para que sean tipificadas. O sea, que eso viene siendo prácticamente una combinación ya adelantada al tiempo presente. Y como la pieza de un Corolla estandarizada. O sea, sí. Ustedes nunca le han robado un espejo allí en la capital de un Corolla. A mí sí. Y la primera que me dicen, bueno, vete a la 20. Y en la 20 aparece el mismo espejo, el mismo color, a veces el mismo rayoncito. Cuando viene a ver, el mismo que te lo robó, te lo está vendiendo. Pero el punto de la 20 es, en este ejemplo, no es de que te están robando y te lo entregan. El punto detrás de esto que estamos planteando es que son piezas estandarizadas. Bien, entonces la garantía dentro del esquema de Turing y el respaldo, más específicamente el respaldo, es la existencia de una base legal y esa base legal está ahí. Entonces, evidentemente que se parte desde ahí. Entonces, el primer presupuesto, ¿cuál es? El juez tiene el deber
de aplicar las reglas del derecho válido, sin entrar en la naturaleza de dicho deber. Ahí ustedes verán y dicen, bueno, esto se parece mucho a lo que planteaba Kelsen. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan a Kelsen, Kelsen decía, cualquier contenido hace derecho siempre y cuando dentro de los parámetros de validez se cumplan con el tema de que haya sido ese presupuesto salga de una norma cuya validez devenga de otra norma y así se construye escalonadamente la norma. Muy interesante aporte sobre la BMW. Es decir, el esquema de Kelsen dentro de su visión dinámica no se preocupa por verificar cuál es el contenido de la norma. Ahí te está diciendo, el juez tiene el deber de aplicar las reglas del derecho válido sin entrar en la naturaleza del dicho deber. Entonces, lo cual parece claro es que la justificación deductiva se produce en el contexto de razones subyacentes. Eso es ya tomando lo que plantean autores como Ras, que Ras establece que cuando aparece una razón de primer orden para tomar una decisión determinada, no hay que adentrarse. Correcto. Si ya hay una legislación que te prohíbe tú darle validez a una prueba en fotocopia cuando te la depositan en el tribunal, no hay que adentrarse a explicar las razones de por qué eso lo está haciendo. Ya hay una norma que eso lo prohíbe y esa norma no está siendo objeto de disputa. Bien, entonces, pero la razón subyacente en este caso sería que los jueces como autoridades tenemos un poder nulo, un poder delegado, porque por división de poderes nuestro poder no es hacer comentarios sobre lo que el derecho debería ser, sino sencillamente aplicar el derecho que está vigente. Lo cual nos lleva a nuestro segundo presupuesto. ¿Y cuál es ese segundo presupuesto? Que los jueces, se supone, los jueces pueden identificar cuáles son las reglas válidas. Lo que implica aceptar que tienen criterios de reconocimiento compartidos por los jueces. Aquí yo sé que esta es una parte que va a hacer un poco de ruido porque nosotros siempre confrontamos la parte teórica con la realidad práctica y ustedes pudieran decirme, bueno, profesor, yo le voy a decir la verdad. Mi experiencia compartiendo con jueces es que ni ellos mismos se ponen de acuerdo de cuál norma que está válida en un caso, cuál norma está válida en el otro. Eso puede pasar en la zona de penumbra, pero por sentido general, los jueces tienen la capacidad no solamente de reconocer el deber que ellos tienen de aplicar la norma jurídica, es decir, ellos no están imponiendo su voluntad ni su capricho, sino que están subyugados a lo que diga la norma. Y segundo, tienen la capacidad de identificar cuáles normas jurídicas están vigentes en el ordenamiento jurídico y cuáles no. Cuál tiene un peso jurídico, cuál no tiene un peso jurídico. Si hay un choque entre dos normas, cuál prevalece y cuál muere. Cosas por ese estilo. Que son cosas que aun cuando se presentan, el caso no deja de ser un caso fácil. Bien. Ahí esto yo lo conecto un poco. Yo sé que estoy forzándolo a que se recuerden de la clase de teoría general del derecho, que probablemente todavía les produzca pánico, episodios de pesadilla a la hora de dormir, cosas así. Pero esta parte la conectamos con el tema de las antinomias, que no sé si ustedes recuerdan cuando les decíamos que habían antinomias aparentes y habían antinomias reales. Cuando la antinomia era aparente, era cuando decíamos, oh, por Dios, la norma A choca con la norma B. Pero si ustedes se detienen un segundo, dicen, pero esto se resuelve con el criterio de cronología. Esto se resuelve con el criterio de jerarquía. Esto se resuelve con el criterio de especialidad. Ahí se conecta ese segundo presupuesto de McCormick. Dice, el juez no solamente tiene el deber de aplicar las normas, sino además cuenta con las herramientas cognitivas necesarias para reconocer cuál de esas normas debe aplicar. Bien. Francisco, dígame. Aquí haciendo uso de la memoria sobre el tema de las antinomias y el tema también de las características de norma, que en principio decía Kelsen que la norma para ser norma tiene que ser sanción.
Pero también hay un concepto con relación a lo que es el tema de la antinomia, que hay un concepto de transversalidad o de horizontalidad de la interpretación de la norma que puede ser en un orden de prioridad aplicable en ese aspecto. No necesariamente tiene que ser vertical la jerarquía. No, claro. Ahí también ahí es muy importante tomar, porque por ejemplo, si tomamos los criterios clásicos de solución, que eso pueden aparecer, por ejemplo, en la obra de Norberto Bobbio, lo de cronología, especialidad y jerarquía, aparecen también otros criterios, como sería, por ejemplo, el criterio de competencia, es decir, cuando, por ejemplo, una norma sobre telecomunicaciones la dicta Indotel y una norma sobre telecomunicaciones la dicta el ayuntamiento. Es decir, hay que ver hasta dónde, aunque no haya una situación de jerarquía entre una resolución municipal y una resolución de Indotel, cuál de los dos está lidiando con el aspecto que le compete, para darle un ejemplo. Otro es el criterio de prevalencia, es decir, una norma, esto pasa mucho en derecho laboral, que las resoluciones, por ejemplo, del Consejo Nacional, de la Comisión Nacional del Salario, las resoluciones del Ministerio de Trabajo, muchas pueden tutelar mejor un derecho fundamental que como está en el Código de Trabajo. Entonces, ustedes dirían, bueno, pero que entre lo que diga el Ministerio de Trabajo y lo que establezca el Código de Trabajo, por jerarquía tiene que implementarse lo que dice el Código. Pero el mismo Código dice que no. El mismo Código te dice que hay un criterio de preferencia, que la norma más preferible para el trabajador es la vigente. En esa parte se conecta un poco a ese criterio. Dígame, Lady. Profe, disculpe la cámara, que la señal está hoy pésima. Lo que quería ver, yo me recuerdo que cuando yo hice ese trabajo sobre la antinomia, usted me corrigió una de las partes, incluso era también en materia laboral, que usted decía que ahí no había porque había una más superior que la otra. Pero sin embargo, eso no quiere dejar dicho que no haya una contradicción, decía yo. Claro, se va a tomar la de mayor jerarquía, ahí no hay problema, pero eso no significa que no esté. Entonces, claro. En lo que le iba a decir ahora, en los casos fáciles, aunque existan ese tipo de cosas que se pueden resolver de esa manera, que uno lo puede ver complejo, pero aún siguen siendo fáciles porque hay formas fáciles de resolver. Eso es lo que usted me está tratando de exponer. En términos muy llanos, sí. O sea, lo que estamos diciéndole es que ante dos normas contradictorias, si de un vistazo uno dice, con el criterio más sencillo, ¿qué mayor contradicción que la que puede existir entre la inscripción de los contratos de prendas sin desapoderamiento antes y después de la nueva ley que se está implementando? Dios bendiga esa ley. Han salvado la vida y la muñeca a los jugadores de paz en todas partes. Con el criterio de cronología se resuelve eso. O sea, usted ve una disposición de una ley prácticamente derogada y otra nueva, ya esa es la solución, aunque hay una derogación expresa. Pero en otro caso... Dígame, Francisco. Sí, profesor, también hay una cuestión que es la interpretación ponderativa de la norma, que también eso también tiene mucho que ver con el tema de la solución del caso complejo, con relación a lo que es, y también al mismo tiempo también la argumentación ponderativa también que se da como resultado para explicar la resolución. Sí, pero cuando ya entramos dentro de ponderación, ya el caso es difícil, independientemente del caso. O sea, desde el momento en que entramos dentro del terreno de la ponderación, es que estamos reconociendo que subyace un conflicto axiológico entre dos normas fijas, en donde la simple solución legal no basta y tendríamos que irnos a razonamiento de segundo nivel. Entonces, ya ahí sí estamos frente a un caso difícil. O sea, lo que le quiero siempre... Sería muy fácil darle la solución de McCormick, porque, ok, por analogía de casos de la historia judicial que tiene un determinado juzgado y por la práctica judicial que ha tenido en casos distintos, en casos iguales, que
bajo un principio de predecibilidad, ya ahí la situación, el caso no resulta difícil, resulta un caso de solución tangencial. Sí, pero que desde la medida en la que se tenga que ponderar, ya no es un caso donde se utiliza predictibilidad, porque por lo general se pondera cuando estamos frente a un caso paradigmático. Es decir, el ejercicio de ponderación dentro de la concepción alexiana se hace básicamente una vez. Es decir, cuando se presenta este caso por primera vez y hay que ponderar, se crea la regla. Y la regla que se cree o el enunciado general que se crea a partir de la ponderación convierte los casos posteriores que lleguen con propiedades similares en casos fáciles. Exactamente, ahí era que yo quería llegar. Es decir, nosotros podemos tener un caso complejo hoy, pero inmediatamente se resuelve ese caso. Cuando vuelva a los tribunales algo parecido, ya no es un caso complejo, sino un caso fácil. Siempre y cuando el caso que llegue al tribunal tenga todas las propiedades relevantes similares. Es decir, si hay una situación que varía, ya digamos, la solución es distinta. Creo que uno de los ejemplos que ponían era de una revista de parodia que le decía a una persona que estaba impedido físicamente, la portada decía como soldado nato, porque tenía un uniforme militar y obviamente el tono era irónico porque tú tenías una persona con impedimento físico, con uniforme militar, diciéndole como que es un soldado nato cuando claramente es todo lo opuesto. Ahí se estaba evaluando hasta dónde la revista, cuando hizo esto, atentaba contra la dignidad de la otra persona y hasta dónde se le podía preservar su libertad de expresión. Evidentemente que al ser una parodia, estábamos, digamos, en un terreno un poquito confuso. Pero en una segunda ocasión, la revista le denominó tullido. O sea, ya se salió meramente de utilizar una terminología irónica. Literalmente le dijo tullido en una segunda publicación. Entonces, ya en esa segunda ocasión, la solución que se va a implementar es muy distinta a la primera. Pero ahí es donde yo quiero que ustedes vean cómo las propiedades objetivas de cada caso pueden variar el resultado final. Y eso sí, yo se lo digo también, quizá porque ustedes, si ven personas con una actividad en redes sociales que luego dicen, a fulano le tumban la cuenta, pero yo no entiendo porque fulano lo único que hacía era chiste en esa cuenta. Digo yo, hay que ver cuál chiste fue el que hizo en esta ocasión que le costó la cuenta. Ustedes saben que la libertad de expresión no significa libertad de consecuencia. Algunos comportamientos son tolerables, admitidos, otros no. ¿Me siguen ahí en cuanto a esa parte? O sea, si el caso tiene propiedades similares, el caso que requirió esa ponderación, ya los casos posteriores, por lo menos si a la misma autoridad judicial le toca conocer esa situación, ya tiene un autoprecedente que le sirve como regla general para solucionar todos esos casos. Bien, pero si hay una variable, una situación variable, una propiedad que varía, es altamente probable que tenga que reponderar el caso, dependiendo de qué tan determinante sea la variable. Y ahí es donde entramos, ya fuera de todo esto, a los límites de la justificación deductiva, donde decimos que además de los casos fáciles, a los jueces también se le pueden presentar casos difíciles. Y para ello, McCormick hace una distinción cuatripartita. La pueden ver ahí en el esquema. McCormick dice que pueden haber problemas, es decir, dentro de ciertos casos, y los problemas pueden estar ubicados sea en la premisa fáctica o sea en la premisa normativa. Dígame, licenciado. No se visualiza la diapositiva donde usted hace mención. ¿Los demás pueden ver la diapositiva o no se visualiza? No, solamente está en el slide 2 y ahí se ha quedado. No se ve, profesor. Yo veo
el Maestro, esquema de problemas. Yo veo que Denle dice clic. límites a la justificación deductiva. Caso difícil. Límite a la justificación. Denle clic a tomar el control para que se vean todas. Yo solo veo introducción a la argumentación. Hay como una cosita como gris que dice diapositiva 5 de 18. ¿Ustedes se le ven en la computadora? La mía sale 2 de 18. Dale ahí al lado donde dice tomar el control y te va a salir. Dejen de tomar el control, por favor. Dejen de tomar el control, por favor. Vengo ahora. Debe ser el internet, porque a mí se me visualizó. Volvió a la 2 y se fue. No, porque lo acabo de quitar para volver a subirla. Ese es todo este fallo. Y ahora se ve. Sí. ¿Se le ve, el licenciado Sierra? Ahí se ve, profesor. Licenciado Rivera, ¿se le ve? De todas formas, yo se la subí en el grupo para que... Bien. Ok, Para se que- ve, sí. Muy bien. Entonces continuamos. Decíamos que además de los casos fáciles, se ven también lo que son los casos difíciles, en donde McCormick hace una división cuatripartita. Entonces, para resumírselo los cuatro, se lo puse en ese párrafo de la forma en como está. Siempre que se admita más de una lectura de una norma aplicable al caso en cuestión, estaremos frente a un problema de interpretación. Si la cuestión consiste en determinar la existencia de una norma aplicable al caso, estamos frente a un problema de relevancia. Cuando se requiere establecer si la premisa menor es verdadera o falsa, se trata de establecer un problema de prueba. Y si la discusión no es tanto sobre los hechos, sino más bien sobre la posibilidad de subsumirlo al supuesto fáctico, es un problema relativo a la calificación. Vamos a empezar con la interpretación. Es decir, como su nombre lo indica, cuando no hay duda sobre cuál sea la norma aplicable, es decir, si P entonces Q, pero se admite varias lecturas de la norma en cómo se vaya a interpretar, tenemos un problema de interpretación. Yo siempre le pongo como ejemplo la redacción del tema del descenso en materia de saneamiento en la ley 108-05. Es decir, existe una norma que establece que el juez debe realizar un descenso ante los casos de saneamiento. Un artículo de la ley 108-05 que dice el juez debe ir al inmueble tantas veces como lo entienda necesario. Correcto. Nadie duda de la existencia de esa norma. Ahora bien, la pregunta ¿es absolutamente obligatorio ir al inmueble partiendo de la redacción de ese artículo? Y lo pregunto porque cuando dice el juez debe ir al inmueble tantas veces lo entienda necesario, entonces te coloco un margen de discrecionalidad en donde tú pudieras entender que dar 100 viajes al inmueble necesario, pero también tú pudieras entender que dar 0 viajes al inmueble necesario. ¿Por qué? Porque al no colocarte un número, te deja bajo la duda. ¿Hay que ir o no hay que ir? Eso es ojo, en función de cómo está redactado. Y ahí es donde ustedes se le verifica que prácticamente todas las normas jurídicas presentan, aunque se pinten como normas fáciles, problemas de interpretación. Correcto. Entonces, el ejemplo ofrecido por McCormick es en el Race Relations Act de 1968 en Reino Unido, en donde allá mismo se prohíbe la discriminación.
sobre la base del color, la raza, el origen, la etnia, pero surgieron propósitos también sobre si dicha prohibición cubre también un supuesto en que una autoridad local establece que solo los nacionales británicos tienen derecho a obtener una vivienda protegida. Es decir, la norma en cuestión podría interpretarse en el sentido de que discriminar por razón de origen nacional es ilegal, o bien en el sentido de que discriminar por razón de origen nacional es legal. Entonces, la Cámara de los Lores, en ese caso de 1972, el caso Ealing versus Race Relations Board, determinó que esa interpretación, el prohibirle a una persona por su nacionalidad obtener una vivienda digna, era ilegal. Pero también ahí ustedes pueden entrar un ejemplo más cerca de nosotros, que sería el de Brown versus Junta de la Educación, en donde se preguntaba hasta dónde el principio de igualdad implicaba que las escuelas de color debían estar integradas, o sea, debían existir integración en la escuela de color, o si se debía preservar el criterio de Plessy versus Ferguson, donde lo que tenía que haber era igualdad para los iguales. Obviamente que este es un tema un poquito complejo. Entonces, más allá del problema de interpretación que apunta hacia lo normativo, hay otro problema que es el problema de relevancia. El problema de relevancia es no de cómo ha de interpretarse una norma determinada, sino si existe tal norma aplicable al caso. Entonces, el ejemplo que ofrece McCormick para ilustrar este caso es un caso de 1932, que es el caso Donoghue contra Stevenson y Stevenson, en donde aquí se discutía si existía la responsabilidad por parte de un fabricante de bebida que, por estar en mal estado, ocasiona daño en la salud del consumidor. Aunque no existía en ese momento precedente vinculante, aunque sí precedentes análogos, cuando se decidió el caso, la mayoría de la Cámara de los Lores entendió que había una regla del common law que obligaba al fabricante a indemnizar cuando éste no hubiese tenido un cuidado razonable en el proceso de fabricación. Es decir, aunque no había una regla dentro del derecho escrito que dijera que el fabricante tenía la obligación de responder civilmente por los daños del producto frente al consumidor, se creó esta regla a partir de precedentes análogos indicando que, o más bien se estableció que existía dentro del common law. Recordemos para este punto que el sistema anglosajón se basa, más allá de lo que dice la ley específicamente, en el case law, es decir, los precedentes anteriores, y en el derecho consuetudinario. Entonces, aquí en el problema de relevancia ya no es un tema de cómo debe interpretarse la norma, es de si la norma existe, de si existe una solución jurídica. El reverso a este problema de relevancia es el problema de prueba. Aquí, si tomamos ese mismo caso, no estaríamos diciendo, ¿es el fabricante responsable por el daño que le produjo una cerveza al que se la bebió? No. Aquí la pregunta que nos hacemos dentro del problema de prueba fue, ¿realmente lo que le hizo daño fue esa cerveza? ¿Por qué? Porque los problemas de prueba se refieren al establecimiento de la premisa menor. Es decir, se tiene que probar, o sea, se tiene que establecer las proposiciones verdaderas sobre el presente y a partir de ellas inferir proposiciones sobre el pasado. Dígame, Francisco. Ese principio es el principio de la persona razonable que se resolvió por un judicial stairs. ¿El principio de qué? Persona razonable. Sí, yo creo que resolvió por un... No se está escuchando, Francisco. Repito, se resolvió por un judicial stairs. Judicial stairs.
Va a tener que escribírmelo, pues no lo estoy entendiendo. Mi inglés no está bueno. Judicial stairs, o sea, como escalonada jurídica. Era eso lo que decía Francisco. Precedente judicial, judicial stairs. Stairs de escalera. Así mismo. Si es ese, yo lo desconocía. Uno aprende algo nuevo en todas las clases. ¿No se referiría al stare decisis? Que es cuando ese sí yo lo conozco. Ese sí yo lo conozco. Que es El cuando stare decisis yo lo conozco. mantiene. Stare no stare. Bueno, se dice stare, pero yo lo estoy poniendo literal para que el profesor lo... Pero no stare, porque escalera se escribe stairs con una I. Pero stare es otra cosa. Stare, no, es que stairs, stair decision no lleva I como se dice con escalera, no es lo mismo que escalera. Es lo que quiero decir. Continuando entonces, ya hemos visto lo que es el producto. Ahí se lo posteo. Bien, continuamos entonces del problema de interpretación, problema de relevancia y el problema de prueba. El problema de prueba es el 90% del trabajo que uno normalmente tiene en los tribunales. ¿Por qué? Porque por lo general, como dice Denzel Washington en Training Day, no es lo que tú sepas, es lo que tú puedas probar. Y yo sé que muchísimos de ustedes, hasta para coger un caso, son muy escépticos cuando saben que la variable del caso le va a dar mucho trabajo probarle en un tribunal. No porque sea imposible de probar, sino porque va a ser una labor puesta arriba. Pero esa es una labor que hay que hacer. Asimismo, el juez va a tener que establecer la verdad judicial a partir de lo que se pruebe en ese caso. Entonces, el juez normalmente discrimina si el testigo es honesto, si tiene una memoria confiable, que la situación, por ejemplo, de la víctima, si la declaración de la víctima es suficiente para sostener, digamos, una acusación de violación, o si la declaración del imputado la puede tomar como un elemento de prueba a su favor cuando la está emitiendo de manera sincera, cosas así. O sea, evidentemente que en casos de prueba tasada, estos suelen ser casos fáciles, pero aún en casos de prueba tasada siempre aparecen elementos como que desbordan el límite de lo tolerable. Correcto. Ya aquí hemos hablado incluso de la posibilidad de probar la existencia de una prueba de un crédito vía conversaciones de WhatsApp, si se quiere. Pero eso es haciendo un cambio de paradigma a lo que eran las reglas de la prueba dentro del derecho privado. Bien. Entonces, evidentemente que aún en esos casos que se supone que son casos fáciles, siempre pueden aparecer elementos que pueden forzar todo un cambio de perspectiva y que se vuelve un caso difícil. Hay también problema de hechos secundarios. Aquí el problema de hechos secundarios sería un problema de calificación. Aquí no tenemos dudas sobre la existencia de determinados hechos primarios que se consideran probados. Lo que sí se discute es si estos hechos integran o no un caso que pueda subsumirse al supuesto de hecho en una norma. Bien, aquí el ejemplo ofrecido por McCormick es con el caso McLellan versus McLellan de 1958. ¿Qué pasó en 1958? El señor McLellan planteó un divorcio sobre la base de adulterio, es decir, que su esposa cometió adulterio, ya que ha dado a luz un hijo después de haber transcurrido 11 meses sin tener relaciones sexuales con él. Eso es automáticamente adulterio, ¿correcto? No. ¿Por qué no, Vox?
le voy a admitir, profesor, que leí esa parte y no haga spoiler entonces. está bien, vamos a dejarlo ahí entonces para que usted siga. Ciertamente. Evidentemente que no fue per se adulterio. Aquí lo que sucedió fue que la señora dijo, sí, tuve un hijo, pero no fue por haber tenido relaciones carnales con otra persona. El hijo fue concebido por técnica de inseminación artificial. Entonces, aquí tenemos dos elementos probados, que, bueno, tres, que la señora y él no tuvieron relaciones sexuales. Eso ambas partes lo admiten, por lo tanto es un hecho no controvertido. Que durante todo ese periodo se embarazó, concibió y dio a luz a un niño. Eso se puede probar por prueba, desde la prueba científica hasta la acta de nacimiento. Y como tercer elemento, que se practicó una técnica de inseminación artificial, lo cual le permitió tener un hijo, a pesar de no tener relaciones sexuales con su esposo. El problema aquí es si se puede hablar de adulterio cuando se utilizan técnicas de inseminación artificial. Y yo sé que ustedes van a decir que la respuesta automática es no, no se puede hablar de adulterio. Pero evidentemente que por definición, o por lo menos por definición simple, es un problema de calificación para el tribunal. Otro gran problema de calificación que existía en los tribunales, el tema de los abusos sexuales como estaban tipificados antes de la ley 2497. Es decir, no había abuso sexual o no había violación sexual si, por ejemplo, el agresor, en vez de usar su órgano genital, utilizaba sus dedos, porque la definición que daban de violación sexual era una definición muy estricta del uso del órgano genital del agresor contra el órgano genital de la víctima sin su consentimiento, por fuerza o por violencia. Entonces, evidentemente, que ahí tú no tienes un problema de probar que eso haya sucedido. Cuando viene a ver, lo confiesa esa persona. Ahí el problema es determinar, bajo la óptica de dicha normativa, si eso podía interpretarse como violación sexual o no. Entonces, ahí entra lo que se llamaría un problema de calificación. Entonces, la existencia de problemas de prueba, relevancia, interpretación y calificación es desde donde se viene a advertir que no todas las soluciones a los casos se puede hacer bajo el esquema lógico-deductivo que plantea la concepción formal de la argumentación jurídica. ¿Qué hace Neil McCormick entonces? Neil McCormick plantea elementos, o mejor dicho, criterios que permiten la solución de casos difíciles. Dígame vos. Sí, maestro, un problema de calificación, y ahí quiero someterlo a su consideración, no adelantando, ¿verdad?, la corrección del trabajo, porque no el que yo tengo, pero el tema, por ejemplo, de la diferenciación entre tráfico y posesión para uso personal de drogas en la legislación dominicana. Podríamos hablar de un tema ahí que, porque aquí que tan definido está eso en la ley de droga, o sea, podríamos estar frente a un tema de calificación realmente, o sea, porque no hay una... el problema que yo veo con la ley de droga, ¿verdad?, es que la ley de droga no, ustedes me corregirán, pero la ley de droga no discrimina el uso personal. Es decir, fue una ley diseñada para que matemáticamente, si tú cuentas con 5 gramos de cocaína,
tú eres automáticamente un traficante dentro del parámetro legal ahí establecido. Y debo decirles, señores, que hay cosas que hay que verlas de manera empírica. Como ustedes se podrán dar cuenta, yo soy una persona que estoy en sobrepeso. Y cuando una gente está en sobrepeso, siempre hace los distintos mecanismos para tratar de bajar de peso. O sea, los dietas, ejercicios, y donde esta gente que te ponen a pesar la comida. Y cuando una de esta gente me dice que te toca comerte 300 gramos de una pechuga en la noche, yo estoy creyendo que me voy a comer una cosa del otro mundo. Hasta que pongo 300 gramos de una pechuga. Mentira, ¿qué 300 gramos? Yo creo que eran 150 gramos, una vaina así. En una de estas balanzas atómicas que cuando uno la pone, digo yo, ese fue el primer y último día con esa dieta. Digo, yo no voy a tener esto. O sea, eso eran 150 gramos. 5 gramos de cocaína. Parece ser una forma de hacer una maldad a una gente. Decir que porque tú tienes 5 gramos automáticamente traficando. Ahí, yo te puedo decir que el gran problema de la ley ahí es, digamos, un test de racionalidad. Pero el texto de la ley 50/8 es un texto muy claro. Contrarréplica, Vox. No, maestro, exacto. En ese sentido, entonces no tendríamos un problema de calificación, sino que no hay proporcionalidad, pero en la experiencia internacional, lo que ha sucedido desde cuando se aprobó esa droga, esa ley, ¿verdad? El contexto mundial que había con respecto a la guerra contra la droga y todo eso, y las investigaciones que se han hecho, el tema del consumo personal, lo que es tráfico, cómo se mezclan esas dos cosas, bueno, pues nosotros yo creo que deberíamos abocarnos a tener una ley más adaptada a la realidad, porque ese tema de muchas personas, por X razón, son adictos o incluso por asuntos médicos, cargan con tienen esa cantidad de material y no se le puede traficar, no se le puede condenar como un narcotraficante común, ¿verdad? De una persona que está generando pues ganancia, bienes, riquezas del tráfico ilegal de toneladas de sustancia. Entonces, en ese sentido, pues creo que hay una contradicción con la realidad en la ley. A ver qué nos dice el licenciado Rivera. Dígame, muy interesante la participación, Vox. Y estoy, digamos, en el aspecto deontológico totalmente de acuerdo con usted. Dígame, licenciado. Bueno, con relación a lo que plantea el distinguido Vox, yo difiero un poco, toda vez de que la ley 50/8, la ley vigente de sustancia controlada, especifica y tiene principio cuantitativo y calificativo de venir y modificar eso y ampliarle un poco más. Estaríamos ante una ley que pudiera dar con el contraste de legalizar cierta droga, llámese la marihuana, porque en la misma ley especifica quiénes son posesiones simples, los que tienen posesiones simples, traficantes, patrocinadores, etcétera. O sea, está bien enmarcado en la ley 50/8 todo eso calificativo, así como su aspecto cuantitativo, en el sentido de si te agarran con 5 gramos, la pena es esta. Si te agarran con 10 gramos, la pena es esta. Si te agarran con 5 kilos, la pena es esta. O sea, creo que tenemos una ley bastante apegada a la realidad que se vive ahora mismo en cuanto a temas de sustancia controlada. Si se fijan, como Estados Unidos ha legalizado la marihuana específicamente, si modificaran eso, tendríamos que aprobar la legalización de esa sustancia, cosa que del interés político nunca va a suceder en este país. Es cuanto. Vamos a escuchar a Fabiola, que creo que la vi interesada en ese sentido.
Lo que pasa es que yo tengo una postura totalmente opuesta. La ley es tan irracional que tú puedes ponerle la misma sanción al que tiene 5 gramos que al que tiene 5 kilos. Entonces, Y es bajo la es un y tema de bajo, proporcionalidad. y 5 bajo gramos de y cocaína son 5 años de privación de libertad. Pero esos 5 años tú solo puedes poner a alguien que tiene 5 kilos de cocaína, los mismos 5 años de los 5 gramos. Entonces, evidentemente es irracional totalmente, porque tú puedes tener un proceso con una persona con 5 kilos donde haya circunstancia objetiva para tú ponerle la pena mínima que son 5 años. Pero lamentablemente, el que tiene los 5 gramos, para tú ponerle una por debajo de lo legal en un tipo penal como ese, realmente tú vas a tener muchísimos problemas como juzgado. Culpen a Ronald Reagan de toda esa vaina. Perdón, maestro. pero dígame, Boxer. Maestro. Sí. No, precisamente, decía el compañero, precisamente por eso, por lo que acaba de decir la compañera Fabiola, no es que no esté delimitado, compañero, sino que precisamente está esa irracionalidad de que una cantidad, 5 gramos, 5 kilos, ¿sabes lo que son 5 kilos de droga? Cada kilo creo que son 30, si mi mente la última información que tuve, creo que 1000 gramos, 1000 gramos. Sí, 1000 gramos y son como $30,000 que vale cada kilo, ¿eh? ¿Sabe la cantidad de dinero que vale eso? Señores, no se vayan tan lejos. 5 gramos, entonces los mismos 5 años. A eso que yo me refería, perdón, maestro, yo pensaba que era de calificación más, pero realmente la ley no se ha abocado a ver ese aspecto del consumo de droga como enfermedad. ¿Ah? Como enfermedad. Entonces, a eso es que me refería. Gracias, profesor. El problema ahí, señores, es que dense cuenta que desde que lo abordamos desde esa perspectiva, dejamos de verlo como un tema jurídico y lo vemos como un tema de política criminal. Que vuelvo y le digo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo voy más lejos. Bajo el hipotético e improbable caso de que Dios no lo quiera, los agentes de la NCD pongan droga, cosa que totalmente dudo. Yo, Luis Adriano Tavera Marte, totalmente dudo de que los agentes de la NCD anden poniéndole droga a la gente. Quiero que esto conste en acta. Pero en el hipotético, o sea, haciendo uno de estos ejercicios mentales, como imaginándose que ustedes tienen terreno en la luna, así mismo estoy haciendo este ejercicio mental. La posibilidad de que con 5 gramos se pueda someter a una persona por tráfico implica que si tú tienes disponible 1 kilo de cocaína, de nuevo, no estoy diciendo tampoco que los agentes tienen disponible 1 kilo de cocaína. Yo, Luis Adriano Tavera Marte, no estoy diciendo eso, esto es solamente un ejemplo. Pero estoy diciendo que en este caso hipotético, tú puedes perfectamente utilizarlo para clavarle un caso de tráfico a 200 imputados. Y 1 kilo son 1000 gramos. Entonces, y es peor todavía en Estados Unidos, para los que les gustan el ejemplo de los gringos, porque eso lo han utilizado como una excusa. O sea, lo utilizan en política criminal como una excepción al principio de prohibición de la esclavitud, porque gracias a la sentencia de droga tú puedes tener, a esa política antidroga tú puedes tener sentencia de doble dígito por cualquier tipo de narcótico. Y tú tienes ahí gente presa ofreciéndole a modelos de prisión pública y privada labor gratuita y pírrica. O sea, toda esa es una situación documentada de cómo todo ese sistema antidroga es una política fallida. Pero ojo, eso es política criminal, no derecho. Si nos vamos a la definición, el derecho es sumamente preciso. Ahora, todas esa energía sería bueno canalizarla. ¿Para qué? Para forzar una adecuación legislativa, una modificación legislativa. Porque no sé si ustedes se recuerdan que cuando yo le preguntaba en cuáles contextos se desarrolla la argumentación jurídica, uno de esos contextos es el foro legislativo. Bien, no estoy diciendo que se paren en el Congreso a hacer tiquetes ni nada por el estilo, pero eso todo puede articularse.
Y quienes se lo agradeceríamos principalmente seríamos nosotros los jueces, que dejaríamos de motivar hipócritamente sentencia de droga en el plano axiológico diciendo, no, porque este es flagelo de la sociedad. No me jodas tú a mí. Entonces, en fin, vamos a volver a esto, disculpen. Dentro de los requisitos para solucionar los casos difíciles están el criterio, o sea, dentro de los criterios está el criterio de universalidad. Para ello, él establece que la universalidad está implícita en la justificación deductiva. ¿Por qué él dice eso? Porque normalmente cuando ustedes quieren justificar una decisión en derecho, ¿qué es lo primero que hacen? Ubican que haya una premisa que sea la expresión o de una norma general o de un principio, que sería dentro del silogismo judicial la premisa mayor. Cuando se justifica determinada decisión, hay que ofrecer razones particulares a favor de la misma, pero esas razones particulares no son suficientes. Se necesita por lo general un enunciado normativo general o universal o una premisa mayor que indique que siempre que se den las circunstancias A, B y C, se tiene que tomar la referida decisión. McCormick, en este sentido, lo que está haciendo esencialmente es reproduciendo el esquema de Stephen Turing. ¿Por qué? Vamos a recordar el esquema. El esquema tenía una pretensión y una tesis. Juan mató a Pedro, por lo tanto, Juan debe ser declarado reo de homicidio. ¿Pero por qué? ¿Por qué si Juan mató a Pedro debe ser declarado reo de homicidio? Bueno, tú tienes una razón. Tú tienes ahí, digamos, una garantía, un enunciado general. ¿Cuál es? Que todo el que mate a otro voluntariamente se hace reo de homicidio. ¿Y dónde está eso? Está en el respaldo, que sería en este caso el texto legal, el artículo 295 del Código Penal, que sería el criterio de universalidad. El criterio de universalidad aquí sería todo el que mate a otro va preso, salvo sus excepciones. Y eso sería, desde el esquema de Perelman, una modalidad de esquema de exigencia de justicia formal. Marino, me levantaste la mano, dímelo. Sí, lo que pasa es que este Turme no se va tanto a lo llano cuando se hacen ese tipo de premisas, porque él sabe que le pone un cualificador modal y le pone contradicción, Perdona, Marino, la versión simple del esquema de Turing, no la versión avanzada. Sí, porque tú me quieres llevar rápido, yo te estoy diciendo la partecita sencilla. Marino se aprendió a Turing y ahora quiere darme galletas con Turing, qué vaina. Entonces, ahí también eso está dentro de las técnicas argumentativas de Perelman, la regla de justicia, o sea, la exigencia de justicia formal. Cuando ustedes le pregunten, ¿qué es eso de la exigencia de justicia formal? Ustedes les responden como buen dominicano, o toro o tobaca. Bien, como hizo el papá de una amiga de la hermana mía, que el papá de la amiga de la hermana mía tenía 3 hijas y esa amiga de la hermana mía era la menor. A la mayor le pudo haber resuelto el problema migratorio para conseguir visa mientras era menor de edad, no se lo hizo. A la de medio, pudiendo resolverle el problema, no lo hizo. Y a la más pequeña que le pidió, dice, óyeme, yo jodí a tu hermano mayor y jodí a tu hermana a la de medio. Por regla de justicia, yo a ti no te puedo favorecer con eso, aunque te convenga. O sea, de la misma manera en como fue un mal padre con la de arriba y fue un mal padre con el de medio, fue un mal padre con la menor. Tú le puedes criticar cualquier cosa a ese hombre, pero fue coherente. Entonces, esa es la exigencia de justicia formal. Bien, entonces, pero obviamente que no todo se resuelve con una justificación de primer nivel a nivel como es el criterio de universalidad. Aquí entra lo que sería el criterio de consistencia, que ustedes van a tener que trabajar con eso en la tareilla. ¿Cómo van, por cierto, con la tareilla?
Profe, estamos investigando y avanzando. Yo quería hacer una pregunta puntual al respecto. Dale para ¿Usted allá. quiere que el mandato lo hagamos sobre la base de un caso hipotético o un caso real? Preferiría un caso real. ¿Por qué yo preferiría un caso real? Bueno, ¿cómo te puedo decir? Cuando yo le digo un problema jurídico, digamos, una situación que en nuestro país represente un problema de regular. Por ejemplo, piensen en un caso difícil ahora mismo, el primero que le llegue a la cabeza. Cataleya. ¿Cómo? Cataleya. Cataleya, ¿qué? Cataleya es un caso de supuestamente proxenetismo, el cual están implicadas 80 entre venezolana y colombiana, con 18 imputados, lo cual es, el Ministerio Público le ha presentado solicitud de medida de coerción, la cual lo tiene atado Bueno, por la a cantidad, 14 de ellos en prisión. por la cantidad de imputados, la gravedad del hecho, se podría decir que es un caso trágico, un caso complejo. Fue declarado complejo. Pero ¿qué lo haría difícil exactamente? Difícil, maestro. ¿Por qué yo diría que es difícil? Difícil porque para el Ministerio Público, es difícil mostrar o probar o comprobar la participación de cada uno de los imputados. Si, primero, que no tienen ninguna denuncia. Segundo, la supuesta víctima que ellos tenían o quieren poner no han declarado ni quieren declarar en contra de nadie. Difícil para la defensa que una juez, por una presión, vamos a decir, política, que incluso Estados Unidos ha tenido su participación en ella, por el flagelo del proselitismo, etcétera, no han querido darle libertad a 14 de ellos. Es que eso de trata de personas, eso no es Trata de proxenetismo. personas sin proselitismo. Pero que hasta donde yo lo puedo ver, no lo veo como un caso difícil, dentro de la definición de caso difícil en teoría de la argumentación jurídica. Se podría decir que sí, por eso, como le dije, el Ministerio Público va a buscar la 1001 para poder probar en la participación de cada uno. Y nosotros como una defensa, poder derrotar lo que es la teoría de que tiene el Ministerio Público y la supuesta prueba esta que a toda luz se va a dilucidar un juicio de fondo, pero mientras tanto van a llegar mucho en privado de libertad a juicio de fondo. Bien. Vamos a ver qué nos dice Vox. Sí, maestro, yo creo que más o menos, como el compañero José, lo que configura es un problema de prueba. O sea, creo que es lo que él quiere plantear, un problema de Pudiera prueba. ser un perfecto ejemplo de problema de prueba, pero bajo la temática que lo estoy ubicando, todos los casos son difíciles, porque incluso debo decirle que habría que preguntarse dónde estaría realmente la dificultad probatoria, porque el proxenetismo se pudiera probar hasta con la misma víctima, por así decirlo. Ciertamente. Pero yo digo que, perdón, maestro, que era a lo que más se acerca, ¿verdad? Pero no la tienen, ahí que está el asunto. El día 2 del mes que viene hay un anticipo de prueba. Van a presentar de 4, van a presentar una víctima y esa víctima ni quiere hablar. Vamos a ver si además de ese hay otro posible. Sí, en mi caso yo también planteo un caso de prueba que McCormick lo que plantea es en los casos de prueba es que los jueces y los abogados deben utilizar un proceso de argumentación en los casos de ¿Qué ejemplos rápidos se le puede ocurrir a usted de un caso bueno, difícil? por ejemplo, la prueba, profesor, la prueba de ADN no es una prueba tan sencilla. Se le da mucha fiabilidad a ese tipo de prueba, pero, por ejemplo, en los casos de delitos sexuales, o sea, recolectar el ADN de la víctima, plantearlo y todo eso, se puede contaminar con otras cosas.
Entonces, me parece ahí que podría ser un problema de prueba. Mira, yo te lo compro si, por ejemplo, tú me dices a mí que la dificultad que tú tienes es la de extracción del material genético del imputado de manera forzosa, ¿tú entiendes? Pero ya ahí, en esa vertiente, ya es Ni una así serie, porque el código lo resuelve, profe. Lo obliga. lo obliga, pero recuerda que más allá de lo que diga el Código Procesal Penal, están sus derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Entonces, al estar sus derechos fundamentales, entra ahí un criterio de interpretación, y el criterio de interpretación es hasta dónde la regla específica del Código Procesal Penal está por encima del derecho que tiene el imputado a preservar cierta clase de detalles, a su integridad física, etcétera. Entonces, ahí pudiera entrar ya una justificación de segundo nivel en base a que esas redes están ahí por raya y pudiera ser también por derecho fundamental envuelto de la otra parte. Pero evidentemente que eso yo dándole esa connotación, no por el problema de prueba. La solución real es que los derechos de la víctima están por encima. Y está doctrinal y jurisprudencialmente establecido. Eso no es complejo, profe. Bueno, vuelvo y te digo, si nosotros nos guiamos exclusivamente las cosas como se hacen, a como deberían hacerse, dejaríamos de estudiar derecho y entraríamos prediciendo lo que hacen los tribunales. Ahora, si la definición del derecho es esa, está bien. Pero vuelvo y le digo, mira, caso difícil. La posibilidad de interrumpir o no el embarazo de una niña de 11 o de 12 años. Para darle un ejemplo. O sea, ahí ustedes tienen por un lado la prohibición constitucional, o sea, la inviolabilidad de la vida establecida en el artículo 37, pero también tienen por su lado lo que sería los derechos de esa niña menor de edad, que entre otras cosas se encuentra en juego también su integridad física. Para darle un ejemplo, tú ves, o sea, ahí ustedes tienen un problema de interpretación, un problema, por ejemplo, de calificación, hasta donde el yo andar robándome la clave de Wi-Fi de vecino puede constituirse robo. Una cosita así se ve como algo muy sencillo, pero realmente no lo es. O sea, que caiga dentro de esos parámetros de McCormick que están puestos ahí. Entonces, el criterio de consistencia ya sale de la justificación, que como le decía, es parte de la solución lógico-deductiva por la regla de justicia o por la ubicación de una premisa general. Y en el criterio de consistencia, lo que se dice es que la decisión debe tener sentido en relación con el sistema. Es decir, una decisión satisface el requisito de consistencia cuando se basa en premisas normativas que no entran en contradicción con normas válidamente establecidas. Esto es muy parecido a cuando le hablábamos de la interpretación sistemática. Es decir, no solamente ver una norma aislada, sino verla como parte de un todo, y un todo en donde no hay choques, donde no hay inconsistencia. Esa obligación de no infringir el derecho vigente, es decir, la premisa normativa no entran en contradicción con normas válidamente establecidas. Y esta parte se le agrega, digamos, atienza a McCormick, porque McCormick se refiere a esto desde una perspectiva normativa, pero él trata de apropiarse de este criterio de consistencia para el elemento fáctico, y él dice, y la del ajuste de la realidad en materia probatoria. Es decir, cuando existe un problema de prueba, las proposiciones sobre el pasado no deben entrar en contradicción con las afirmaciones verdaderas del presente. En otra palabra, cuando, por ejemplo, a ustedes le plantean algo tan absurdo que si ustedes lo analizan con el resto de las propiedades resulta humanamente imposible, evidentemente choca con ese criterio de consistencia orientado a lo fáctico.
Ese requisito de consistencia puede entenderse, pues, que deriva, por una parte, de la obligación a no infringir el derecho vigente y de ajustarse a la realidad en materia de prueba. Fabiola, tiene la mano levantada, dígame. Se me quedó de ahorita, profe. Profe, cuando usted para terminar de aclarar, cuando usted me establecía que prefería que buscáramos casos reales y no casos hipotéticos, nos sustentamos en decisiones judiciales. Bien, déjame tratar de ver si se lo explico bien. Ustedes pueden, por ejemplo, no hay casos reales, por ejemplo, el caso de Vox versus Juana Dariz. Es diciendo, por ejemplo, el caso de dos personas de matrimonio del mismo sexo y cómo lo regula República Dominicana. Eso puede ser. O las uniones de hecho, o el tema de la legalización de la droga, el que ustedes entiendan. Pero el que ustedes plantean tienen que aterrizarlo en el ordenamiento jurídico dominicano. Si ustedes pueden aterrizarlo más en función de un precedente, todavía mejor. Pero si lo que van a dar es una casuística, den la casuística. Ahora, que la casuística opere y aplique en el ordenamiento jurídico dominicano. Bien, Juana Arisa, dígame. Sí, maestro, es hacerle una pregunta en relación a la problemática de calificación jurídica. Yo tengo un caso que me asignaron recientemente de un nuevo juicio y cuando condenaron al imputado se discutía si era golpes y heridas que causan la muerte o era un homicidio. Sin embargo, la corte decidió que ni era golpes y heridas que causaban la muerte ni un homicidio, sino que era un robo con violencia porque la herida fue a causa de un robo o intentando un robo y esa herida fue la que causó la muerte. Entonces, esa discusión que iba previo a la aclaración que hizo la corte podía fungir como un problema de calificación jurídica. Eso es un tema, una situación de calificación jurídica. O sea, los presupuestos fácticos están. Bien, está, por ejemplo, el hecho de que la persona entró, robó, utilizó violencia, esa violencia degeneró en la pérdida de una vida humana. Entonces, la pregunta es, ¿cómo analizar estos hechos a partir, o sea, cómo analizar el ajuste de estos hechos a la norma jurídica a partir de ahí? Entonces, evidentemente, que la Corte le dio una calificación en donde no entiendo qué hace con el tema de la muerte, porque el robo está dentro de la cápita de los delitos contra la propiedad, y aquí no solamente hubo un delito contra la propiedad, sino que hubo un delito, un atentado contra la persona física. Entonces, evidentemente es un tema de calificación, pero me luce interesante esa decisión. Dígame, Marino. Sí, maestro, ese caso, para un tema de lo que sería la sanción, sería casi similar, porque como el robo agravado se mete de 5 a 20 años y un robo con violencia, en este caso, que también robó, o sea, que el juez coja una de dos para sancionar lo que tiene que justificarla, diría yo. Pero una pregunta, ¿es que tuvieron dificultad para probar el homicidio? ¿Fue? El caso fue que él no murió de manera instantánea. Él tuvo varias operaciones, luego le dieron de alta, volvió. Entonces, como que no pudieron en sí comprobar que fue directamente de que... Hay una desviación del nexo causal. Exactamente. Entonces, como que hicieron el análisis fue como que sí fue golpes y heridas, pero esos golpes y heridas fue por lo del robo. Entonces, lo que hicieron fue decir que fue en el 382, pero ellos ordenaron un juicio nuevo, o sea que hay que ver ahora qué va a pasar. ¿Qué periodo de tiempo pasó desde ese evento hasta la muerte de la persona? Pasaron meses. Más o menos un mes. Pero todo ese mes lo pasó en convalecencia o le llegaron incluso a una alta. No, le dieron de alta y luego se puso grave en su casa y volvió al hospital y ahí fue que murió. Pero le llegaron a dar la de alta. Esa alta es prácticamente una desviación del nexo causal. Quizá por eso fue que se inclinaron por robo con violencia.
Está interesante el caso. Bien, continuamos entonces, señores. ¿Cómo están? ¿Están cansados? No, maestro, está interesante la clase. Está bien. Pasamos la hora del descanso, que a las 7 y algo. Maestro, y de relevancia, ¿usted podría poner un ejemplo? O Vamos a ver. decirlo, básicamente. Vamos a ver cómo era el de relevancia. Entonces, cuando establecemos el problema de relevancia es cuando lo que se tiene que determinar es si existe la norma aplicable al caso. Ahí era donde nosotros dábamos el ejemplo del fabricante. Y el ejemplo que dimos, quizás en esta parte nos perdimos un poco porque el derecho anglosajón no contemplaba una responsabilidad para el fabricante. Bien. Aquí yo le puedo poner un ejemplo clásico y es los negocios de bebedera y los líos que se arman. Ustedes saben, por ejemplo, que ustedes salían en República Dominicana a compartir un rato en cierto negocio, puede ser literalmente una elección de vida o muerte. Porque cuando viene a ver, usted se le puede pegar un tiro que ni suyo es. Entonces, eso puede suceder no solamente en una discoteca, sino también en un colmadón, en una bomba, etc. Entonces, existe una regla establecida en el artículo 1382 del Código Civil que dice que todo el que causa un daño a otro obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. Y de ahí en adelante el articulado del Código Civil establece todo un régimen de responsabilidad civil. La pregunta habría que hacerse, ¿hasta dónde el dueño de un negocio, específicamente de un negocio donde se pueda consumir bebidas alcohólicas y sentarse a beber bebidas alcohólicas y hacer coro con música, puede ser responsable civilmente de las deficiencias de seguridad que tenga ese negocio? ¿Qué opinan ustedes? Lo primero que yo le puedo preguntar, ¿hay una regla expresa dentro del ordenamiento jurídico dominicano que establezca que la responsabilidad civil de ese negocio? Dígame, Marino. Profe, eso que tú estás diciendo ahí, me parece muy bien esa propuesta. Porque se supone... Mire cómo usted lo está diciendo, propuesta, parecería como que a donde hay que llevarlo es al legislativo. Claro, sí, eso es lo que yo veo esa propuesta muy bien, porque usted sabe que aquí hay muchísimos negocios que la gente se hace de dinero con ese tipo de negocios. Sin embargo, ellos violentan la normativa con relación a la protección. En este caso, te entran menores de edad, te entran gente a veces con armas, y al no tener ese control tanto de las armas como de la persona, hasta el estado que entra la persona, eso trae prácticamente un desorden, porque no es lo mismo la mentalidad de una gente con 30 años que a un muchacho de 17 o 16 años. O sea, una gente ya en esa, o una gente que entra armado porque ellos no tengan la logística necesaria para ellos impedir que se entre armado al negocio. O sea, por lo menos tener una cierta responsabilidad de lo que suceda adentro del negocio. De hecho, hasta la cuestión de la botella, ellos debieran de ser hasta a ser más conservadores, tener una gente a la expectativa que de que se vacía una botella, sacarla, y de hecho hasta, qué sé yo, proponer una ley que prohíba el uso de botella en los negocios, porque también en la botella se convierte en muchísimas cosas en armas netamente mortales. O sea que eso yo lo veo bien, eso como propuesta lo veo bien. Sí, pero ahí es donde viene la pregunta. Ahí está diciéndome en pocas palabras, sería chulo si existiera, pero no existe. Lo que significa que si va un cliente a donde usted, Marino, a decirle que su hijo falleció mientras fue a la bomba de Fuchó de San Francisco a comprar algo, se le pegó un tiro por un pleito que ahí se armó y la seguridad ahí estaba floja. Que ella está en planes de demandar a los dueños de la bomba. Que usted coge ese caso.
No, profe, ¿se acuerda uno como abogado no es lo que uno analiza? Tú sabes que la responsabilidad son personal, o sea que por más que uno quiera, lo primero que uno tiene que hacer es pellejar el caso para nosotros saber hasta dónde puede haber una responsabilidad, o sea, hasta dónde la responsabilidad puede llegar al dueño de la bomba. En caso de, siempre hay que despellejar el caso en parte para uno saber las partes que se puedan involucrar, porque el caso así, o sea, estrellado, sin ser un caso concreto, no es tan fácil uno tomar una decisión. Uno hace prácticamente la función de un juez antes de uno evaluar, a coger cualquier caso. Evidentemente. Profesor. Dígame, Carlos Felipe, lo estábamos extrañando. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Un placer saludarle. Muy buena la participación de Marino Belén. Primero, profesor, a la pregunta. He venido escuchando la clase entera. A veces se me va un poquito, vengo del este, pero le he escuchado en un 80%. Profesor, decirle que lo primero es que sí, que hay un artículo interesante, que es el 1927, como no todas las oficinas no lo puedo buscar, pero que habla como de la seguridad que tienen que dar los negocios a las personas en los establecimientos. Ese es directo que habla sobre la seguridad, el 1927. Eso me parece a mí. Y yo entiendo que la responsabilidad civil va caminando hacia algo que le llaman responsabilidad civil objetiva, que es que el dueño del local, es responsable, como tiene el control del hecho, como que tiene el control de su local, de poner seguridad, y sobre él depende la seguridad o no, pues para mí sí sería responsable. Lo único que todavía, con lo avanzado que va los casos o el derecho aquí en República Dominicana, yo lo cogería si me da $10,000 para yo dar esos viajes para allá, para San Francisco. Un ejemplo. Ok. Pero entonces ahí podemos decir que realmente en un caso como ese hay un problema de relevancia, ¿verdad? Yo entiendo que sí. O sea, ahí estamos tratando de establecer si existe o no una norma aplicable al caso. Y eso es en lo que se reduce el problema de relevancia. Isaura, tiene la mano levantada. Maestro, básicamente, porque un ejemplo, lo que usted estableció de los negocios, las responsabilidades de los negocios con las personas, con los clientes, usted establece o quiso decir que puede devenir en un problema de relevancia por el hecho de que, o sea, quiero como que me lo asocie porque hay precedentes sobre eso. Vámonos por paso. Sí, por favor. ¿Qué yo dije que era un problema de relevancia? Básicamente puede ser una sentencia hasta que marque precedente en el sentido No. de que todavía que marque un precedente. ¿Qué es un problema de relevancia? Yo lo que entendí, maestro, un ejemplo, un caso una norma que no haya sido explicada. Puntualmente. Una sentencia que marque precedente en el sentido de que haya sido un hecho que no se haya dado. No, ese no es el problema de relevancia, porque ahí está dando la solución, no el problema. Ok. No entendí entonces bien. Ahí es donde yo digo, tiene que poner atención por cuarta vez. Problema de relevancia es si existe o no una norma aplicable al caso. Si existe o no una norma aplicable al caso. ¿Cuál sería en el ejemplo hipotético que acabo de mencionar? Si existe una norma que coloque un régimen de responsabilidad al dueño de un colmadón, al dueño de una bomba, al dueño de un negocio, donde por falta de seguridad termine muerto o herido uno de sus comensales porque otro haya venido armado o se arme de valor dentro del negocio sin que haya la seguridad para por lo menos prevenir o mitigar eso, si existe esa norma. Entonces, algunos me han dicho, eso sería bueno llevarlo a un foro legislativo, con los que me han dicho que no. Otros me han dicho, yo tomo el caso, con los que me han dicho que sí, lo cual lo vuelve un problema de relevancia. Maestro, yo entiendo que sí existe porque está tipificado o está contemplado en el Código Civil la responsabilidad civil de
En este caso, como usted lo plantea, dependiendo de los hechos, es el derecho, dependiendo cómo se estructura el incidente, entonces entraría lo que es la responsabilidad civil del dueño del local, toda vez de que si no tenía una seguridad eficiente, si el número de personas excedía lo que podía tener en ese establecimiento, si no cumplía con las normas establecidas por los organismos de control, léase los bomberos, etcétera. Son muchos factores, maestro. Además de eso, si por ejemplo en el hipotético caso que usted ha planteado es que un seguridad para repeler la acción hizo un disparo y ese disparo fue el que mató a esa persona, entraría entonces lo que es el comitente preposé, porque el empleado está por debajo del propietario de ese negocio y por ende tiene la responsabilidad civil, es mi criterio. Bueno, en fin, la idea es sencilla detrás del criterio de relevancia. Si existe o no una norma aplicable al caso, más nada. ¿Correcto? Sí. Dígame, Isaura, que tiene la mano levantada. No, maestro, se me quedó levantada. Vox, tiene la mano levantada también de ahorita. No, la levanté ahora, maestro. Y era para presentarle una situación que ya nosotros lo hemos superado, pero podría ser la situación que se dio previo a la ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial. Y vamos un poquito más para atrás, incluso cuando se hablaba del uso de los medios digitales sin tener un marco, o sea, había muchas dudas, había muchos inconvenientes de que tal cosa, pero cuál va a ser el resultado, porque, ¿verdad? No se tenía. Ese es un buen ejemplo de relevancia. De relevancia. Porque existían directivas del Poder Judicial, pero entonces también estaba la cuestionante de si la directiva existente por medio de resoluciones del Consejo podían considerarse normas jurídicas válidas. Exacto. Previo a la ley, ¿verdad? A la ley que subsana varios aspectos o que regula, vamos a decir, ¿verdad? Varios aspectos. Previo a eso podría ser. Bueno, ese es un muy buen ejemplo, por ejemplo. Francisco Luciano, dígame. Principio de lex certa. Entonces, continuamos con el criterio de coherencia. El criterio de coherencia, distinto al de consistencia, es un asunto de grados. Es decir, el grado de coherencia, distinto a la consistencia, o sea, tú puedes ser el criterio de consistencia consistente o inconsistente. Aquí se mide qué tan coherente es la decisión con todo el ordenamiento. La coherencia se divide en coherencia normativa y en coherencia narrativa. Cuando hablamos de coherencia normativa es cuando decimos si la solución en cuestión puede subsumirse bajo una serie de principios generales o de valores que a su vez resulten aceptables en el sentido de que configuren una forma de vida satisfactoria. Esa coherencia normativa se basa en dos argumentos muy importantes que se utilizan para resolver casos difíciles. Los argumentos a partir de principio y los argumentos por analogía, como lo pueden ver ahí. Entonces, además de la coherencia normativa, está otro tipo de coherencia que sería una coherencia narrativa. La coherencia narrativa es un test en relación con cuestiones de hecho, para los casos donde no hay prueba directa. El ejemplo que pone con el caso de Sherlock Holmes, que descartó a un forastero
como potencialmente el que ha cometido el delito de robarse un caballo. ¿Por qué? Porque él analizó la variable del caso. Él dice que el perro que se hallaba en el establo no ladró durante la noche, por lo cual a Sherlock le resultó incoherente que haya sido el forastero, ya que los perros acostumbran a ladrar a los forasteros. Ergo, resulta más coherente pensar que el ladrón fue más bien un habitante de la casa. O sea, los perros no le ladran a la gente conocida y como él era un forastero, evidentemente, o mejor dicho, probablemente no haya sido él. La coherencia narrativa, como ustedes pueden darse cuenta, sirve como una forma, un buen ejemplo de eso es la reconstrucción de los hechos por prueba indiciaria. Se justifica que asumamos o rechacemos creencias en relación con hechos pasados porque si consideramos al mundo fenoménico como algo explicable en términos de principio de tipo racional. Pero la justificación aquí también tiene un carácter puramente provisional, puesto que todos esos esquemas explicativos son revisables. Por ejemplo, el forastero pudo haber llevado algo para que el perro no ladrara, pudo haberle traído comida, pudo haberle traído algún tipo de analgésico. O sea, todo puede suceder. Información que se deriva que la percepción es incompleta y algunas percepciones son engañosas. Dice por ello McCormick que la coherencia es siempre una cuestión de racionalidad, pero no siempre una cuestión de verdad. Y como último elemento, le denominan el consecuencialismo o el uso de argumentos consecuencialistas. Esto sucede cuando se conjugan los tres elementos anteriormente mencionados, el de universalidad, consistencia y coherencia, y la decisión no solamente tiene que ajustarse al sistema, sino también al mundo exterior. Es una modalidad de argumento pragmático, en el que finalmente se funda la decisión a tomar, los resultados positivos o negativos que producen en el sistema y en el mundo exterior. Se tiene que distinguir entonces entre el resultado y las consecuencias de la acción. El resultado consiste en que con la decisión se produce una norma válida. La consecuencia es, por otro lado, las cosas como varían a partir de la implementación de esa norma. Entonces, lo que importa en este caso son dos clases de reacciones. Razones finalistas, es decir, una decisión se justifica porque promueve cierto estado de cosas, y razones de corrección. Una decisión se justifica porque se considera correcta o buena en sí misma, sin tener en cuenta ningún otro objeto ulterior. Entonces, señores, de aquí tocaría pasar a la teoría del discurso racional de Robert Alexis, pero yo creo que para el día de hoy creo que está bueno con esta sesión. ¿O ustedes quieren que continuemos, Juárez? Profesor, hay que dejar descansar la mente un poco para uno asimilar los conocimientos. Bueno, pues entonces, señores, siendo las 8:25 del 23 de enero del año 2023, hemos concluido la presente clase de interpretación y argumentación jurídica. Gracias a ustedes por su atención. Bye,